Con el título Las miradas de la sociología, vamos a tener tres temas. Un primer tema en el que analizaremos las perspectivas sociológicas clásicas. Otra clase magistral en la que veremos cómo la sociología cruza el Atlántico y se establece en Norteamérica. Y por último, una tercera clase magistral en la que abordaremos los rasgos distintivos de la sociología contemporánea, o mejor aún, cuáles son las perspectivas teóricas que se están desarrollando en la sociología del siglo XXI. Para empezar estas tres clases magistrales, ahora estamos en la primera, nada mejor que diseñar el escenario en el que nació la sociología. Para ello hay que ubicarse en una serie de cambios, porque esta ciencia nueva, como en alguna ocasión se la denominó, no nace en el vacío, nace en un contexto muy preciso, un contexto en el cual, en el orden político, está marcado por la emergencia de una serie de revoluciones que cambian el panorama. Pensemos, por ejemplo, en la Revolución Inglesa, pensemos en la Revolución Francesa, pensemos incluso en la Revolución Americana y, cómo no, pensemos también en nuestras Cortes de Cádiz de 1812, que supusieron el tránsito desde una monarquía absoluta a una monarquía de corte liberal, aunque solamente fuera un embrión. Pero para estudiar el nacimiento de la sociología hay que tener un telón de fondo, y en el orden político es las revoluciones políticas que se nos producen a lo largo del siglo XVIII y durante el siglo XIX. También hay que tener en cuenta otro telón de fondo, en el orden económico, la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo. Difícilmente la sociología podría haber nacido como ciencia nueva en un contexto que no hubiese estado marcado por esa profunda mutación que significa la emergencia de un nuevo orden económico, guiado por nuevas leyes. También habría que tener como telón de fondo las nuevas ideologías políticas y la cuestión social, y a ello los procesos de urbanización, que suponen el tránsito de una población ubicada en el medio agrario a una población que empezará a ubicarse dentro de las ciudades. Siempre que hablo del proceso de urbanización y para describir cómo serían nuestras ciudades de la Europa del XIX, viene muy bien leer a Charles Dickens, concretamente obras tan maravillosas como David Copperfield u Oliver Twist. También el contexto en el que nace la sociología está profundamente marcado por los cambios religiosos, y a ello habría que añadir el desarrollo de la ciencia nueva, el método científico. Y siempre que hablamos de método científico tenemos que tener en mente los cambios que se producen a partir del siglo XVII en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, concretamente en la biología, en la química o en la física. A partir del descubrimiento, mediante la observación de una serie de regularidades de carácter empírico, se pretenden extraer leyes que permitirán el dominio de la naturaleza. Pues lo mismo habrá que hacer dentro del campo de la sociedad, observar la sociedad para extraer leyes que nos permitan dominarla y saber cuáles van a ser sus cambios. Pues este es el contexto en el que nace la sociología. Un contexto que, insisto, supone unas profundas mutaciones en el orden político, en el orden económico, en el orden cultural y en el orden de las mentalidades. Cuando nace esta ciencia, y también incluso en nuestros días, dos son las miradas que desarrolla. Dicho en otros términos, dos son las perspectivas que tiene la sociología para acercarse al fenómeno social. Por un lado, podríamos decir una perspectiva desde arriba, o que también la podríamos denominar perspectiva holista. Se centra fundamentalmente en el estudio de la estructura social, que se convierte en su objeto. Las principales representantes de esta perspectiva pues son Comte, Durkheim o Marx. Pero la sociología también desarrolla otra perspectiva de observación, aquella que vendría desde abajo, y en vez de centrarse en la estructura, lo que hace es centrarse en las acciones. Son las perspectivas que denominamos de la acción o del individualismo metodológico. Y el objeto de estudio será la acción social. El principal representante sería Max Weber. Pondré un ejemplo para distinguir estas perspectivas. Una cosa es observar un bosque como tal bosque, y otra cosa es observar el árbol como tal árbol. Las perspectivas holistas se centrarían en estudiar el bosque. Las perspectivas de la acción se trataría de estudiar el árbol y el conjunto de árboles que dan lugar a la emergencia del bosque. Pasemos ahora a ver a nuestros sociólogos clásicos, a los padres de la sociología. Y por qué no empezar con el primero, Augusto Comte.
¿Qué le debemos a Augusto Comte? Pues la acuñación del término sociología, aunque en un primer momento la denominó física de lo social. Discípulo de Saint-Simon, del cual fue su secretario, aportó la primera propuesta sistemática de la nueva ciencia. Aún más, la sociología nos aparece como aquella ciencia que constituye el culmen del edificio científico. Una vez desarrolladas las matemáticas, la física, la ciencia de la naturaleza, la sociología viene a culminar el edificio del saber. Quizás sus grandes aportaciones sean, por un lado, la ley de los 3 estadios, en las cuales nos presenta cómo toda sociedad sufre un proceso de evolución que es el atravesar 3 etapas. Una primera etapa teológica, donde las explicaciones del mundo están ligadas a fenómenos que nos trascienden. Una segunda etapa, la etapa metafísica, que es el dominio de los conceptos abstractos. Y por último, la etapa positiva, en la cual ya domina el método científico basado en la observación y en la extracción de leyes. Por eso, y terminamos con Augusto Comte brevemente, decir que uno de sus grandes objetivos fue la reivindicación del método positivo, que al fin y al cabo consistía en trasplantar al campo de las ciencias sociales lo que se estaba haciendo dentro del campo de las ciencias naturales. Termino con Augusto Comte con una de sus fases: conocer para saber, saber para prever. Otro de los padres de la sociología, otro de nuestros clásicos, es Emilio Durkheim. ¿Qué es la sociedad para Emile Durkheim? Pues la sociedad es una realidad en sí misma con sus propias leyes. Y el objetivo del científico social es descubrir las leyes que gobiernan la sociedad. Por lo tanto, la sociología nos aparece como la ciencia de los hechos sociales. No se trata de centrarse en acciones, sino en lo que trasciende a esas propias acciones. Y para llevar a cabo el estudio de los hechos sociales, Durkheim nos propone un conjunto de reglas, una serie de pasos básicos que son necesarios. ¿Cuáles son estos pasos? Pues en primer lugar, a la hora de acercarse a estudiar el fenómeno social, evitar cualquier tipo de prenoción o prejuicio. ¿Quién, cuando se acerca a estudiar un fenómeno, no va cargado con una mochila de conocimiento en función de lo que ha recibido por su proceso de socialización? Pues bien, Durkheim nos aconseja: si quieres estudiar un fenómeno social, elimina cualquier tipo de prenoción o cualquier tipo de prejuicio. En un segundo lugar, tomar como objeto de investigación los fenómenos definidos por sus caracteres externos y comunes. Y por último, evitar el subjetivismo. Posiblemente una de las obras clásicas de Durkheim sea Las reglas del método sociológico y junto a ella El suicidio, obras que tendrían que formar parte de la cabecera de todos los científicos sociales. Y después Marx. Marx, hay quien dice que no fue sociólogo. En mi opinión, Marx es uno de los grandes revolucionarios, no simplemente en cuanto a pensamiento, sino también dentro del campo de las ciencias sociales. ¿Por qué motivo? Porque es el primero que añade una perspectiva relacional. Se trata de definir a los fenómenos en función de las relaciones. Quizás la pega es que Marx, a la hora de analizar las relaciones, solamente se limita al elemento material y no tiene presente otros. El eje central de todo el pensamiento o de la perspectiva de Carlos Marx es el papel de las relaciones de producción. De tal manera que la posición del individuo en la sociedad viene dada por su posición con respecto a los medios. Eso hará que los individuos se dividan entre poseedores de los medios de producción y no poseedores de los medios de producción. Al mismo tiempo, otra de sus grandes aportaciones será la dialéctica de interacción entre la infraestructura económica y la superestructura jurídico-política. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que la desigual distribución de los medios de producción, que da lugar a la existencia de poseedores y no poseedores y que nos configuran la infraestructura económica, es la que determina el régimen jurídico-político, que al fin y al cabo viene a ser la envoltura ideológica que justifica esa desigual distribución de los medios. Otro de sus grandes aportaciones será la dialéctica de las contradicciones, conflictos y cambios, en las que las revoluciones aparecen como la expresión de necesidades de ajuste de los sistemas sociales. Y por último, la perspectiva evolucionista de la historia que está presente dentro de su pensamiento, de tal manera que la historia humana nos aparece como un continuo devenir en el cual se van sucediendo distintos modos de producción, desde el modo de producción esclavista al modo de producción asiático, pasando por el modo de producción feudal, para acabar en el modo de producción capitalista, que es la antesala de lo que sería el modo de producción socialista o la sociedad sin clases.
Y por último, otro de nuestros grandes padres, de la sociología me refiero, me estoy aludiendo en este caso concreto a Max Weber. Obra de cabecera de Max Weber, Economía y Sociedad. ¿Cuál es el punto de partida de su perspectiva? Pues el punto de partida es el siguiente: la acción social como acción productora del hecho social. Si en Durkheim decíamos que el objeto de la sociología fundamentalmente es estudiar los hechos sociales, pues para Weber nos encontramos con una perspectiva totalmente diferente. ¿Eso qué significa? Que hay que focalizarse en el estudio de las acciones. Y una acción es social en la medida en que su orientación implica para el agente una referencia a otros individuos. De tal manera que los hechos sociales que son para Max Weber propiamente no existen, lo que existen son las acciones, y los hechos sociales serían un entramado propiamente de intersección de acciones. Acciones donde Weber nos ofrece una primera clasificación muy interesante que está presente en la sociología desde su formulación. Dicho en otros términos, Weber distingue, por una parte, la acción racional con relación a los fines perseguidos por la acción racional con relación a los valores y las creencias de la gente, y la acción afectiva y la acción tradicional. Y esta ha sido la clase dedicada a las miradas sociológicas, concretamente a los clásicos de la sociología. Nuestro objetivo ha sido presentar, por un lado, el contexto de nacimiento de la sociología y junto a ello las aportaciones de lo que muchos denominamos nuestros padres fundadores, concretamente Comte, Durkheim, Marx y Weber, puntos de referencia no solamente en la sociología clásica, sino también en la sociología contemporánea.